salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. Todos sus siervos y los que le teméis, alabadle. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, 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 porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reinará. Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reinará. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. Todos sus siervos y los que le teméis, alabadle. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, 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 porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reinará.
Esta mañana le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y aquel que llegue a escuchar la cinta. Estamos en el mensaje número 35 de los sellos y vamos a estar hablando de la deidad. Ahora, antes de comentar un poco de la escritura que acabo de leer, deseo leer también en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13. El libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13 al verso 19. No olvide, nuestro tema es sobre los sellos, número 35, y estamos hablando de la deidad, la sangre. Dice así, Colosenses 1, verso 13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amén. Ahora yo quiero que se fije, nuestro intento en esta mañana es ayudarle un poco en la escritura, dentro de la escritura, para que pueda usted ayudarse al oír las cintas del profeta y leer los libros, el que no sepa el inglés, leer los libros en español, y pueda usted estarse en un balance. Usted sabe que el profeta siempre ha dicho que hay un grupo que dispara muy alto y hay otro grupo el cual dispara muy bajo. Pero dice el profeta, habrá quien le pegue al blanco. Entonces, en primer lugar, debo decir que la deidad no la podíamos entender, y no era el tiempo de entenderse hasta este tiempo. Yo sé que muchos de nosotros estuvimos con los hermanos que creían siempre que era un Dios verdadero, o sea, con los unitarios o los apostólicos, o los pentecostales unidos en inglés, y bautizábamos en el nombre de Jesucristo y así por el estilo, creíamos que era un solo Dios. Pero en realidad lo que es la deidad no la podíamos entender hasta este tiempo y este mensaje. De modo que el profeta nos dice que es el misterio más grande que hay. El misterio más grande que hay es entender la deidad. Vio, en este mensaje llega el tiempo en que usted le pega a una pared y bota como una pelota de hule, cuando no entiende usted la deidad, porque hay muchas cosas que se dificultan. Pero si acaso Dios nos ayuda en este mensaje y luego nos regresamos a oír los mensajes anteriores, o sea, los 6 mensajes anteriores, y luego cotejándolo con este último y orando a Dios y repasando las escrituras, creo yo que Dios nos puede ayudar. Ahora, en el mundo, alrededor del mundo, en este mensaje, hay mucha gente la cual se ha desviado, y entonces la causa por la cual ellos se han desviado es por no entender la deidad. Ahora, usted no nos puede culpar, porque este mensaje es un mensaje muy tremendo, y si no hay revelación sobre la deidad, tarde o temprano aquella persona se va a ladear. Ahora, hay personas que en el pueblo, cuando yo hablo, yo me refiero exclusivamente al pueblo latino, excepto lo menciones.
al pueblo de habla inglés, me refiero al pueblo latino. Hay personas en el pueblo que jamás han querido oírnos, jamás han querido tener una plática o conversar con nosotros. Y la causa es porque hemos sido titulados herejes, hemos sido titulados creyentes en la deidad y así por el estilo, que nos hemos ladeado a un extremo. Pero déjeme decirle que las cintas están allí desde el principio, en lo cual yo he protestado y he dicho que cualquier persona que se ladee a creer que el mensajero es el Señor Jesucristo, he dicho que eso es anticristo y antibíblico. Pero entonces a los alrededores, posible por alguien que me escucha y no comprende lo que yo digo, por mis alrededores se mueven muchas cosas contrario o en contra del hermano García. Pero la única manera que se puede saber la verdad es yendo a la persona indicada. Entonces, esas personas que no han querido oír, ahora se han ido a un extremo y ahora realmente han caído en un error, porque están haciendo una cosa incorrecta, y eso es cuando están adorando a la criatura en lugar del Creador, ¿me entiendes, no? Cuando me refiero a la criatura, eso es la criatura, y entonces ese es el Creador. El Señor Jesucristo, Él es el Creador de todas las cosas, dice la Biblia, por Él todas las cosas subsisten, y por Él todas las cosas fueron creadas. Entonces nosotros solamente somos una criatura en las manos del Creador. Pero no entendiendo la deidad, se han ido a adorar al Creador o a la criatura en vez de al Creador. Y no es una cosa rara, porque si usted se fija en la Escritura, en el tiempo de Pablo, está hablando Pablo, cómo es que la gente se había ido a adorar a las criaturas en vez de al Creador. En Romanos capítulo 1, usted puede ver que en el tiempo de Lot aconteció la misma cosa. La gente se fue a adorar a las criaturas en vez de al Creador. La causa por la cual vino el espíritu de sodomita en el tiempo de Lot fue porque dejaron de adorar al Creador y se fueron a adorar a las criaturas. Y la causa por la cual el espíritu sodomita ha venido aquí al mundo es porque el mundo se pone a adorar a las criaturas en vez de al Creador. De manera que, si acaso no puede usted recibir un balance y ponerle la balanza dentro del mensaje, tarde o temprano, aunque usted no lo crea, se va a ir y se va a ladear y se va a enredar en lo que se menciona en el mensaje de la hora. Pero gracias a Dios que la novia sabemos que no va a ser engañada ni enredada, sino que se va a quedar en el mero centro para ver lo que el profeta está hablando. Aquí podemos ver, por ejemplo, dice la Escritura que Jesucristo, el Hijo, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces vámonos más allá del principio. Cuando la Biblia dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Ahora, para que pudiera haber un principio, entonces tenía que haber una palabra, lo cual es el Logos, lo cual es el Señor Jesucristo. Esto ya lo entendemos. Entonces miremos, dice que en el principio era un espíritu, y un espíritu no se puede ver. Vio, usted no puede ver a un espíritu. Entonces, de ahí salió lo que nosotros nombramos y los teólogos nombran el Logos, lo cual es la palabra, lo cual es el Hijo, ¿vio? Entonces, ese es el Hijo. Ahora fíjese, la primera cosa que salió fue lo que nombran una lucecita, lo cual es el Logos. Entonces vino a manifestarse en carne ese Logos, lo cual es Jesucristo, y entonces tenemos ahí la imagen del Dios invisible. Es la primera parte o la primera bajada hacia el ser humano. Fue primeramente Dios Espíritu, y luego venir a hacer una cosa que pudieran los hombres ver, pudieran tocar, pudieran oír. Entonces ese es el verbo. Ese es el verbo que fue manifestado, el cual es Jesucristo. Y Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Me van siguiendo, no? Ahora entonces vamos a regresarnos a Génesis, para que puedan ver ustedes el principio ahí. Me traen agua, por favor,
y les advierto que yo sé que como ahorita hablé muy abreviado, tengo que hablar poco abreviado, pero entonces usted puede volver a oírlo en cinta. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Bueno, vamos a ver Génesis 1:26. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Bueno, ahí está plural, hagamos. Ya hemos dicho en otras ocasiones que ahí habla plural. Ahí es donde le temíamos nosotros a los trinitarios. Ustedes saben que los trinitarios, ellos creen que hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y cuando llegaba a nosotros, y todavía muchos hermanos le tienen temor, ¿vio? No le tenga usted miedo, porque está hablando plural, no está hablando singular. Hagamos al hombre. Ahora, ¿por qué dice que hagamos? Porque, ¿vio? El Dios invisible, era el Dios invisible, Él en sí mismo no podía hacer la creación. No podía, sino que primeramente tenía que salir de Él, lo cual nombramos el Logos, lo cual es la palabra, lo cual es la simiente. Esa es la simiente de Dios. Dios tiene un proceso de cómo obrar las cosas. De modo que cuando está hablando ahí, porque está hablando Dios, ya dio el principio, ya empezó la creación, ¿vio? Ya empezó la creación. Ya dice que los cielos y la tierra fueron creados en el principio. Y cuando ya tenía la tierra, entonces ya tenía los cielos, ya tenía los seres que tenía en la tierra. Digo, ahora hagamos al hombre a nuestra semejanza. En otras palabras, de mí va a salir la cosa visible del mí invisible. Yo soy invisible y no hay quien me pueda ver. Entonces de mí va a salir lo que es visible, lo cual será la imagen del Dios invisible. Y ahora, siendo así, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen. Amén. Vamos a leer entonces, ahí lo dejo. Vamos a leer en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 13. Y lo que estamos tratando de ayudarle entonces es a llegar a comprender a ese que fue creado o que es creado a imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, queremos bajar a la tercera parte. Ahora usted puede leer el mensaje intitulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Ahí pueden encontrar usted el misterio triple que estaba escondido de Dios, en Dios. Es un misterio triple. Dios no se puede ver. Luego baja a la segunda parte, lo cual se puede ver, lo cual es Jesucristo. Y luego baja a la tercera parte, lo cual es el hombre, creado y formado o hecho a la semejanza o a la imagen de Él. Ahora, ¿cómo puedo yo ser la imagen de un Dios invisible? Entonces sería invisible. Pero primeramente se hace visible, lo cual fue la palabra encarnada. Entonces ya podré ser yo la imagen de aquello que se ve. Entonces esa es la tercera parte del misterio que está oculto y escondido en Dios, el triple propósito de Dios. Entonces vamos entrando a lo que nombramos la deidad. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 13.
Dice así: perdonen que lo voy a molestar. Agradezco el amor con que me traen la agua, pero prefiero si me la cambian por agua que no esté fresca, por favor, porque se me va a acabar la voz. Agua de la llave nomás. Verso 13. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde quiero yo llamar vuestra atención. Ahora, yo quiero que te fijes que aquí está hablando Pedro de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que pongan mucha atención, porque es lo que vamos a seguir por un momento, pero no olvidando nuestro tema que llevamos, lo que es la deidad. Mire, mi hermano, tanto que tenemos que el profeta nos habla sobre la venida del Señor. Y quiero decir, y no lo hago por jactancia o por atacar, pero quiero decir que 90% de los creyentes no han entendido la venida del Señor. Es la causa por la cual hay confusión. Pero no pueden entender la venida si no entienden la deidad. Ahora consideren. Está hablando el apóstol San Pedro. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas. No es que hemos compuesto las cosas, Dios, para agradar a la gente, dijo Pedro. No las hemos puesto por arte compuesta, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. ¿De qué se está refiriendo? Se está refiriendo de Dios, la majestad de Dios. Vio con sus propios ojos visto su majestad, porque él había recibido de Dios Padre, honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. ¿Usted recuerda? Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Está testificando Pedro lo que ellos vieron. Se está refiriendo aquí al monte de transfiguración, capítulo 17 de San Mateo. A eso se está refiriendo, cuando la nube bajó y cubrió, y solamente había uno allí, Jesús. Cuando Pedro intentó y dijo: bueno, es que hagamos aquí 3 tabernáculos. Pero cuando él dijo eso, dijo una voz: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. ¿Es así? ¿Me van siguiendo, no? Pero mírenme, yo necesito que me vean, porque si me van a perder no me van a entender. Y no se asusten, hermanos, estamos para ayudarnos, ¿yo? Ahora considere, estamos mirando aquí que cuando esto se cumplió, digo: este es mi Hijo amado. Pero el primer mensaje, si a usted ya se le olvidó, se puede regresar. El primer mensaje, probamos por la Escritura que Jesucristo solamente en el oficio de Hijo está para redimir. Entonces, Él es el Señor, o sea, Él es el Padre.
Entonces, tenía que cumplirse, este es mi Hijo amado, porque Él es la imagen del Dios invisible. Vio, no hay otra persona, ni William Branham ni usted, que puede ser la imagen del Dios invisible. Porque digo, este es mi Hijo amado. Él es la imagen del Dios invisible. Pero Él vino en ese oficio, Él vino en esa forma solamente para redimir. Y tendrá que venir otro personaje. Y ahí es a donde yo quiero llegar. Tendrá que venir a ser otro personaje a tomar el lugar de Él como Hijo. Entonces, porque aún nosotros tenemos que llegar a este lugar. Y lo que usted tiene que tener realmente es un grupo de Jesuses. Nosotros aquí tenemos que llegar a ser Jesuses. Tenemos que llegar a ser Mesías. Tenemos que llegar a ser Cristos. Pero el Cristo, el Mesías, el Señor, es el Señor Jesucristo. Pero Él vino solamente en la imagen del Dios invisible para poner el molde de lo que cada hijo de Dios tiene que llegar a ser. La imagen del Dios visible. Dios invisible, luego Dios visible, invisible God, then a visible God. Dios, Jesucristo es el Dios visible, pero Él vino a ser visible de lo que era invisible. Sigamos leyendo. Si la gente viera la cual está escuchando la cinta, no sé si usted tenga el mismo problema, pero tengo la gente que me hace una cara tan tremenda que esta mañana. La veo asustada. ¿Vio? La frente, la arruga, como que dice, ¿cómo puede ser posible? Pues tanto que hemos predicado y todavía no han entendido. ¿Vio? Diríamos de darle rápido. Yo entiendo cuando usted me está entendiendo, no cree usted que no entiendo. ¿Vio? Pero fíjese, hay quien me entiende, pero yo me estoy refiriendo a la mayoría. Ahora fíjese, entonces, dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Primera de Corintios, recuerden, déjenme regresar antes de irme, el verso 16, vamos a leer otra vez, verso 16, posible me pase mucho tiempo ahí. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, eso tenemos en mente primeramente. Tengo que presentarles a ustedes ese pensamiento para que puedan ver las otras cosas ligadas a ellos. Vamos a ver 1 Corintios. Verso 19. Primera de Corintios 15, verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. ¿Vio? ¿Cómo puede ser posible si solamente usted espera en Cristo y que sea el más miserable? ¿Vio?
Si usted solamente espera en Cristo, usted y yo somos los más miserables. Pero si no entiende la realidad, entonces no puede entender por qué, dice la Biblia así. Somos los más miserables, porque él solamente vino a redimir. ¿Pero qué es redimir? Comprar de nuevo lo que se perdió. Mire, en el principio, lo dije el domingo pasado, en el principio el hombre tenía la vida en su mano. Dice usted, ahí está el primer error que le encuentro en el hermano García. El hombre tenía la vida en su mano. Y se lo pruebo. Porque cuando la mujer fue engañada, la mujer estaba perdida. La mujer ya podía ser exterminada y Dios formaba a otra mujer y le daba una compañera nueva a Adán. Pero Adán le dio la vida a Eva. Porque él tenía la vida en su mano. Y la única manera que le podía dar la vida a ella es al morir él. De modo que Adán comió del árbol de la muerte para darle a Eva o a la mujer del árbol de la vida. El hombre tenía la vida en su mano. Y cuando el Señor vino a redimir, Él vino a regresarle al hombre todo aquello que tenía. De modo que le vuelve a regresar al hombre la vida. Y la vida es regresar al hombre. Entonces, ahí puede usted ir abriéndose la Biblia, el mensaje. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Pues fíjese muy bien, estoy en el verso 19. ¿Me van siguiendo? Solamente voy poniendo el fundamento para lo que voy a hablar más allá. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Se lo voy a poner en una manera muy clara, muy rápido. Si aún hemos tenido un mensaje, y si usted espera la resurrección y espera la transformación y está esperando a Cristo, me estoy refiriendo a la imagen del Dios invisible. Si usted está esperando a Cristo para que usted sea transformado, usted se va a quedar aquí. Es el más miserable. ¿Vio? Tiene que entender usted lo que es la verdad. Porque Él solamente vino como hijo para redimir aquello que se había perdido. En este tiempo el hombre no tiene su lugar. Satán es el Dios de este siglo. Pero déjeme decirle que viene otro siglo. Viene un milenio donde el hombre volverá a ser el Dios en la tierra de nuevo. Porque el hombre vuelve a tomar todas las cosas en su mano. Pero si usted solamente espera en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Me recuerdo un hermano que me dice que su papá, su verso favorito es: a la ley y al testimonio. El que no habla conforme está escrito es porque no le ha amanecido. Pues aquí estamos a la ley y al testimonio. Aquí estamos en lo que está en la Escritura. A ver si dice la Biblia otra vez. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto, fíjense, es hecho, no será, ya es hecho. Ya las primicias, las pruebas, ya fue hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre
la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Yo quiero decir que hasta aquí se está refiriendo a la imagen del Dios invisible. No vaya usted a decir que yo dije otra cosa. Se está refiriendo a la imagen del Dios invisible. Luego puede verlo, que muchos han apuntado muy arriba, otros muy abajo. Fíjense, vamos a seguir leyendo. Verso 23. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Fíjense, está hablando de tres cosas distintas, pero lo voy a poner yo aquí. Yo estoy viendo que no voy a llegar ni a la mitad de lo que tengo que llegar. Pero fíjense, ahora usted podrá hacer lo que quiera. He dibujado en el pizarrón tres diferentes cosas de lo que está hablando aquí, verso 23 y verso 24. Está hablando, lo vuelvo a leer. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias. La palabra luego es sinónimo con después. Es así, hermano José Luis. La palabra luego es sinónimo con después. De modo que usted lo puede leer en inglés posible, diga then, I don't know, que no me recuerdo cómo dice. Afterward. Es lo mismo, después. Afterward. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, este fue las primicias y luego los que son de Cristo. Cristo, el cuerpo literal de Cristo, lo cual es la imagen del Dios invisible. ¿Me están entendiendo, no? Porque lo que estaba dentro de Cristo, lo cual es el Padre, ese es el Dios invisible. Usted no puede ver espíritu. De modo que se está refiriendo, el cuerpo literal de Cristo no tiene que ver nada en la segunda venida. Lo vuelvo a leer. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. ¿Vio? Hablando de tres cosas. Mire, es Cristo, las primicias. Luego su venida. Luego el fin. Son tres órdenes. Aquí no se levantan todos los muertos, se levantan solamente los muertos que murieron en Cristo. ¿Vio? Es en Cristo. Recuerden que Cristo es el ungimiento. Él es el Espíritu. ¿Es así? Padre, Hijo, Espíritu Santo. De modo que todavía Él está orando. En este tiempo Jesús ha venido, pero no el cuerpo literal de Jesús, sino el Espíritu de Él. Ya lo leímos en Gálatas. Nos ha enviado el Espíritu de su Hijo. ¿Por qué? Porque es lo único que podemos llegar a ser nosotros, hijos, porque nos vino a redimir. Fuimos hijos caídos, pero nos redime y regresamos a hijos y nos envía el Espíritu de su Hijo. Amén. Vamos a seguir leyendo. Verso 23.
mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Primera de Tesalonicenses 4. Estamos en la venida. Nuestro tema es la deidad, pero estamos tratando de leer los versos de su venida, para que la gente pueda ser ayudada. Ahí es donde la gente en América Latina se ha confundido, no ha podido poner en una balanza, de modo que está muy ladeado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En otras palabras, ustedes están muy gozosos. Yo sé que están gozosos, dice Pablo, porque ustedes son testigos que Jesucristo resucitó de los muertos. Pero cuando se muere uno de aquellos que ha creído en Él, se ponen muy tristes. Yo sé que ustedes creen, pero miren, mis hermanos tesalonicenses, si ustedes solamente esperan en aquel que murió y se levantó, son los más miserables. Quiero que me estén escuchando, no quiero que ignoréis este gran misterio. No quiero que ignoren el plan de Dios. No quiero que ignoren que Él dejó su gloria y bajó a la tierra y tomó un cuerpo humano para redimir a aquellos que creen en Él, volverlos a regresar a ser hijos de Dios. No se pongan tristes concerniente a aquellos que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. En otras palabras, la palabra resucitó significa volver a vivir. De modo que lo leemos, porque si creemos que Jesús murió y volvió a vivir, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. En otras palabras, como aconteció con Jesucristo, así vuelve a acontecer en la venida de Jesús, o en el recogimiento del pueblo de Dios, lo cual es la venida del Señor. En otras palabras, cuando Cristo murió, Él murió, su cuerpo fue puesto en un sepulcro, su cuerpo, pero su espíritu, su alma andaba en otras partes. Su alma andaba predicando a las almas encarceladas. Le quitó las llaves del infierno y de la muerte a Satán. Y entonces llegó el tiempo que vino, dice el profeta. No recuerdo el mensaje ahorita, pero lo he mencionado en diferentes partes. Dice que el espíritu de Él vino y tomó el alma. Y luego ambos vinieron y tomaron un cuerpo. Cuando tomaron el cuerpo, volvió a levantar el cuerpo. Se levantó de los muertos, volvió a vivir aquel cuerpo. Y cuando, después de que se levantó Él, se levantaron muchos de los que estaban muertos. Entonces, está hablando la misma cosa.
así vuelve a acontecer. Esa es la causa por la cual su hermano cree que William Marion Branham regresa a pisar la tierra vivo otra vez. Tiene que volver a ser idéntico a como fue. Yo no creo bajo ninguna circunstancia que el rapto pueda acontecer mañana, pero si acaso acontece, usted y yo no nos vamos en el rapto, porque tiene que volver a hacer la misma cosa, porque el mismo Señor, ahí usted puede encontrar, si usted se va a la gramática, puede encontrar usted que cuando dice él, está hablando de un artículo neutro. Quiere decir un artículo neutro que de sí no puede hacer nada, sino que tiene que ser movido por Dios. Es así, hermano Miguelito. Un artículo neutro como esto, es como un micrófono, que Dios escoge algo, un aparato, para desempeñar su misión. Y lo que Dios hizo, escogió a un profeta, a un vaso especial, a un micrófono, el cual pudiera transmitir la voz de Dios a través de él. Y por medio de ese micrófono trajo la voz de aclamación. Y la voz de arcángel tiene que venir de la misma manera. Tiene que levantarse el séptimo mensajero, porque si no se levanta él, no se levantan los otros muertos que están allí en el sepulcro. Tiene que haber un líder. La palabra arcángel significa jefe. La palabra ángel significa un ángel, un mensajero. Pero esta es voz de arcángel, es la voz del jefe. Ahora, hemos visto 7 ángeles venir, 7 poderosos ángeles, pero uno de ellos fue identificado como el jefe de los 7, el ángel principal, el vaso que Dios escogió. Ahora considere, cuando se levante este arcángel o este ángel principal, entonces se levanta la séptima edad. Cuando se levante el sexto ángel, entonces se levanta la sexta edad. Así, uno tras otro, hasta que esté la resurrección en pie. Y luego nos iremos a ver al Señor. La novia trae voz de arcángel. Lo he predicado 5 años. Yo quiero que alguien me pruebe donde la novia trae la voz de arcángel. Es por medio de un mensajero. Se tiene que levantar primeramente él, si no estamos nosotros perdidos. Considere. Lo vuelvo a leer. Verso 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Debo decir otra vez, lo vuelvo a repetir para que no me va usted mal a entender. Jesús anduvo 40 días con los discípulos. Por 40 días se identificó con ellos, platicó con ellos y comió con ellos. De modo que vuelve a ser idéntico. Yo no estoy diciendo que son 3, 4, 5 años, yo nunca lo he dicho. Pero sí son 40 días. Tiene que ser idéntico a como fue en aquel tiempo. Así, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta, ahí está la venida, hasta la venida del Señor. Lo mismo que estaba hablando Pedro, ¿se recuerdan? Hablando de la venida, fíjense. No seremos delanteros a los que durmieron,
porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahora usted puede ver ahí en español, y usted puede ver que dice así: así. Eso es un artículo neutro. El mismo Señor. Cuando lo pone así, entonces es pronombre personal. Entonces tiene que decir, si estuviera así, el mismo Señor, con el acento, quiere decir que el mismo Señor literal en su cuerpo, en su cuerpo físico, vendría. Pero es el mismo Señor, el mismo Dios, usando un vaso, el cual Él escogió. Ahora fíjate, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora considere usted, para su provecho y para su ayuda, escudriñe el mensaje del rapto, página 25 hasta la página 32. El profeta dice claramente que Dios no cambia la manera de obrar. Como Él lo hace una vez, lo hace otra vez. Ahora, si Dios escogió a un hombre para traer la voz de aclamación, es el mismo hombre que Él usa para traer la voz de arcángel, la voz de resurrección, y es el mismo hombre que usa para decir: he aquí el Cordero de Dios. ¿Vio? Ahora fíjese, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados. Juntamente con Pablo, con Ireneo, con Martín, con todos los muertos en Cristo, juntamente. ¿No cree usted que el Señor se va a levantar a uno de Arizona y a otro de Washington? Ah, dice, ahí está otra herejía del hermano García. Porque el profeta dice que se va a llevar uno de aquí y otro de allá, sí. Pero viene la resurrección primero. La palabra trompeta. La palabra trompeta. Vaya usted al mensaje, si a ver si no va a decir profeta. La palabra aclamación. Primeramente, la venida del Señor. ¿Cuándo oímos que se predican esas cosas? ¿Sabe usted por qué? Porque la gente tiene miedo que el pueblo lo deje. Ahora ustedes han preguntado y le preguntan, ¿cómo vive el hermano García? ¿Cómo se sostiene? ¿Saben ustedes que Elías, Dios envió cuervos que lo sostenieran? ¿Sabían ustedes que mientras yo me quede en lo que el profeta dijo, yo no tengo nada que temer? Y cuando él diga, he terminado contigo, mi hijo, yo me siento, no voy a cortar cabello, y gano tanto dinero o más que cualquiera de ustedes. Porque yo no soy un hombre que me puedo quedar nomás ahí. Así como me he entregado a Dios, así me entregué a la inmundicia cuando anduve en la inmundicia. Es escritura. O a lo que sea me entrego de igual manera. Pero considere usted, ¿por qué no quieren hablar? Porque la gente luego se asusta. Porque realmente no ha entendido el mensaje que han ido. Ahora, ¿qué dijo el profeta que era aclamación? Apúntelo. Dijo, es un mensaje. Es un mensaje. Advertencia y luego juicio. Los juicios de Dios no han caído todavía. Primeramente advierte al pueblo por medio del mensaje de aclamación. ¿Qué es arcángel? Voz de arcángel. Dijo el profeta, voz de resurrección. La misma voz que levantó a Lázaro es la misma voz que levanta a los muertos. Pero en aquel tiempo usó el cuerpo literal de él y ahora usa el cuerpo de un profeta. Esa es voz de arcángel. ¿Y trompeta qué es trompeta?
No me contesten acá. No me contesten de lado. Fuerza, pronto, fuego. ¿Para qué es una trompeta? Recogimiento. ¿Es así? Es un recogimiento. Nos tiene que recoger en un solo lugar. Antes que pueda decir, he aquí el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Trompeta es un recogimiento. De modo que no diga usted que se va a ir uno de Arizona y otro de Chicago. Nos vamos todos de un solo lugar. Ahí lo dejo. Vamos a pasar ahora a la imagen. Romanos 8. Estamos en la deidad. Estamos en la deidad. Vamos a pasar a la imagen. Verso 29. Romanos 8. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ah? No me diga usted que William Branham o usted o yo fuimos predestinados para ser hechos a la imagen del Padre. ¿Ah? Solamente uno. Ese es Jesucristo. Él fue la imagen del Dios invisible. Pero aquí nos está hablando la imagen de su Hijo. Los predestinó. Los escogió. Y los trajo a la tierra para que llegasen a ser la imagen de su Hijo. Mateo 17. Verso 1. Y después de 6 días, antes de leerlo, quiero decir que yo creo a lo que el profeta dijo. Y en cierta ocasión allá del exterior, en América Latina, me mandaron a decir que yo decía algo que no decía el profeta. Pero el profeta dijo que toda escritura, toda profecía, toda escritura tiene doble significado. O sea, doble cumplimiento, dice el profeta. Como por ejemplo, dice la Biblia, de Egipto llamé a mi hijo. Dice, se cumplió cuando sacó a Israel de Egipto. Pero su cumplimiento total, dijo, se cumplió cuando sacó a Jesús de Egipto. Dio doble significado de la profecía. Entonces, en esa luz vamos a leer aquí. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto. ¿Se recuerdan ustedes cuando Pedro estaba escribiendo? Hablando de la segunda venida del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y nosotros lo vimos con nuestros ojos. Nosotros lo oímos con nuestros ojos. Es lo mismo que habló Juan. Lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon, lo que palparon nuestras manos, tocaron, tocante al verbo de Dios, ¿vio? Ellos tenían que testificar lo que habían visto, lo que habían oído y lo que habían palpado. Porque un testigo es la única manera que puede ser testigo, que haya visto, oído o tocado. ¿Es así? Entonces, está escribiendo aquí uno de los apóstoles, San Mateo, está escribiendo aquí lo que aconteció cuando Pedro, Jacobo y Juan estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración. Y dice, y después de 6 días, ¿después de qué? 6 días. ¿Qué dijo el profeta?
Un día es como 1000 años. Entonces tráigale usted hasta ese tiempo después de 6000 años. Para que se cumpla totalmente esta escritura. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro. Bueno, ustedes saben que ya han pasado 6000 años. 2000 años, luego otros 2000 años, y ahora son los terceros 2000 años, lo cual estamos ahorita. Y lo lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró. La palabra transfigurar es sinónimo con transformar. Se transformó. ¿Es así, hermano Miguelito? Transfiguró y transformar es igual. Delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. El profeta dice que Moisés tipifica a los muertos y que Elías a los vivos. El profeta dice que este es el orden de la venida del Señor. El profeta dice que este es el orden de la resurrección. Entonces, hablando con él, está a un lado Elías y Moisés. Entonces tiene doble cumplimiento la cosa también ahí. Pero no voy a entrar ahí. Fíjense. Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, ¿vienes que nos quedemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oír. Ahora, el profeta coloca esta escritura, anota el mensaje, muchos mensajes, pero uno de ellos, ¿cuál es la atracción en el monte? La coloca en este tiempo. Le preguntó Roy Robertson: he visto una visión, he visto algo y esto, un sueño, lo que vi, mira Señor, mira hermano Brennan, miré una nube, miré un monte, miré esto y esto otro. ¿Hay algo en la escritura que diga de esto? Dice el profeta: sí, cuando el monte de transfiguración. ¿Y qué fue lo que dijo la voz? Dice el hermano Brennan, hermano Robertson, dijo algo semejante. Digo: este es mi hijo, este es mi siervo, y a él, no al hermano García, ni al hermano Julano, ni a Sutano, aunque sea un teólogo, a él se le ha dado autoridad de traer cosas en existencia. No es así, hermano Robertson. Entonces, esta escritura, dice el profeta, los hermanos de la cinta pueden entender el mensaje: Hear ye him, a él oí. Los que oyen la cinta, los que no oyen la cinta, no van a poder entender, porque es una fantasía, parece una cosa ilusoria. Pero esta escritura todo apuntaba hasta este siglo XX, cuando un hombre iba a ser levantado y colocado y adoptado como hijo. Este es mi hijo amado, William Marion Branham, a él oír. Escuchen lo que yo digo en cinta, porque esta es su vida. Bueno, sigue mucho. Me estoy entendiendo, ¿no? Mateo 3. No me miren así, hermano. Capítulo 3 de Mateo. En otras palabras, mientras estoy calmo
¿Qué quiere decir usted, hermano García? Quiero decir que ese hijo amado, creo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que llegar a ser la imagen. Pero hay un hijo principal. Y ese hijo principal, creo yo, que es William Marion Branham. Pero él no es el Padre ni es el Señor. Jesucristo es el Padre. San Mateo 13. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Cuando bajó el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Lo vuelvo a leer. Y cuando lo leo, me miran a mí luego. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿No dijo el profeta que una paloma significaba el Espíritu Santo? Entonces vino el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Ahora, allí es donde los trinitarios se han agarrado y se vio. Entonces Jesucristo es un ventrícole, uno de esos que toma un mono y o Dios que habla por ese mono. Dice, porque aquí viene una paloma y acá está el Hijo en el agua y habla. Bueno, es que no han entendido, dice el profeta. El profeta lo explica. No han entendido que Dios, aquí está Dios, y tomó una asna, y por medio de la asna le habló a Balaam. ¡Oh, de modo que el asna esa era Dios! Es lo mismo, aquí toma una paloma y habla por la paloma. Este es mi Hijo amado, porque Él es espíritu y no puede hablar excepto tome algo para hablar. Y el mismo Dios, dice el profeta, que tomó al asna para hablar, le a Balaam, tomó la paloma para hablar y decir: este es mi Hijo amado. Pero para redención. Ahora, para traerlo a este día, la imagen del Hijo. El profeta duró ¿por cuántos años enfermo? 56 años. Cuando había una paloma, o más bien una ardilla, entrado a su boca y lo había lastimado ¿por cuántos años? Por años y años y años, cada 7 años de enfermedad. Pero un día, estando en el Cañón Sabino, o antes de eso, él vio primeramente una visión y vio que esa séptima ardilla le tiró a su boca, pero no pudo entrar, le erró, le pegó en el pecho y corrió, algo lo movió y corrió para el monte. Cuando llegó al monte, el Señor lo dirigió hacia la parte correcta y ahí encontró a aquella ardilla muerta, encantado de la vida. Oh, qué encantado estaba, corrió. Después volvió a subir al mismo monte y su mamá había tenido un sueño de que él estaba niño, porque él sufría del estómago, que venían unas palomas haciendo una S y venían cuy, cu. Entonces él sabía que cuando él viera esa séptima paloma, todo habría terminado. ¿Y cómo sube otra vez?
Y cuando sube, encuentra esa paloma. Oh, encantado de la vida, dice, todo está terminado, yo sé que todo está terminado. Ahora, cuando el profeta habla, la gente misloca, misinterpreta y disloca. Y cuando el profeta dice todo está terminado en el mensaje, fíjense en cómo lo está diciendo, se está refiriendo a su enfermedad. Ella está terminada. Dice que cuando vio la paloma, encantado, ella dijo, ya he visto la 7ª paloma. Después vuelve a subir al monte. Y estaba con la camisa quitada. Cuando el Señor lo dirige a una piedra. Y cuando pone su pecho sobre ahí, se recarga, le dice el Señor, ¿sobre qué estás recargado tu corazón? Se quita y estaba escrito ahí, águila blanca. Digo, bendito sea Dios, exactamente como el siguiente mensaje vendrá. Una paloma guiando al águila. ¿Qué es águila? Profeta. ¿Qué es paloma? Espíritu Santo. Oh Padre, tu siervo entregándose para servicio. Dice, el profeta lo dice, ahora lo han interpretado de diferentes maneras. Dice, yo andaré esta vereda una vez más. ¿Por qué? Porque arcángel, dice, es voz. Es un ministerio, la resurrección es un ministerio. Eso es toda nuestra confianza de que se levante ese 7º ángel. La paloma guiando a un águila volando, dice. Dice el profeta, al siguiente día vi una águila volando. Dice exactamente como el siguiente mensaje viene, paloma guiando a un águila. Este es mi hijo amado. Ahora yo vine como hijo, redimí. Entonces regresé al Padre de donde vine. Y yo he redimido y he escogido a un hijo ahora para que Él me represente en el tiempo del fin. Y todo depende de que Él crea toda palabra. Este es mi hijo amado. Entonces, ¿usted no cree que se ha cumplido eso? El profeta lo dice. No podemos ir leyendo despacio y despacio. Pero si usted lo lee y no lo cree, ahí déjelo. Déjelo a un lado. Espere en Dios. Porque si Dios no lo revela, no puede ser revelado. Vamos a ver Revelación 1. Verso 10. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardes, y a Filadelfia. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando volteó Juan, cuando oyó esta voz, dijo, soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que era y el que es y el que ha de venir. ¿Y quién es ese? La rosa de Sarón, el libro de los valles, el Padre eterno, el príncipe de paz. Ese es Jesucristo. Pero cuando volteó a verlo, volteó a ver la voz, dice que vio 7 candeleros, las 7 edades. ¿Y quién había estado en las 7 edades? El Alfa, el Omega, el principio y el fin. Pero lo quería ver más cerca, y cuando se acercó más cerca,
vio uno semejante. Vio. No pueden ver a Jesús en este tiempo, pueden ver la imagen de Jesús. Uno semejante al Hijo del Hombre. ¿El Hijo del Hombre quién es? Jesucristo. Pero este es uno semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis 22. Estamos en la deidad. Verso 8. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos, los profetas, y con los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Ahí está Juan. Él viendo todo el libro de Apocalipsis. Y después de que vio el libro de Apocalipsis, su mente estaba corriendo rápido. Monte de transfiguración. Elías y Moisés a un lado y Jesús en medio. Y cuando vio a este, volteaba a ver lo que había visto allá. La misma cosa, la imagen, semejante, es el mismo, dijo Juan. Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Pero entonces en este siglo XX vino la imagen del Hijo. Y cuando Juan lo vio, dijo, oh, a este yo lo adoro. Se arrodilló. Y dice el ángel, levántate. Yo solamente soy la imagen de Él. Adora a Dios. Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible y Él es digno de toda honra y gloria. No la imagen del Hijo, la imagen del Dios invisible es digno de toda honra y gloria. Adóralo a Él. 1 Corintios 15. Verso 23. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Ahora fíjense, tenemos muchos enemigos. ¿Es así? Muchos enemigos. Las denominaciones nos odian. ¿Y cuántas otras cosas? Enemigos tenemos. Bueno, Jesucristo literalmente, en su cuerpo literal, Él ya venció la muerte. Él murió y ya venció. Ya ascendió a la gloria. ¿No es así? Pero el pueblo de Dios no ha vencido. Pero en su venida, el pueblo de Dios va a vencer la muerte. Vamos nosotros a vencer la muerte. Después de que venzamos la muerte, somos raptados y estamos con el Señor 3 años y medio. Luego viene el milenio. Y después del milenio todavía hay muerte. El postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Ahora fíjense. Porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, ¿quién está reinando aquí? Es Jesucristo. ¿No es así? Quiero que te fijes muy bien. No es William Branham reinando. Es Jesucristo. Ahora, le voy a dar un ejemplo. Estaba un pececito muerto ahí. El Señor le habla y dice,
Ponte de pie, mira, abre la palabra, dale la vida a ese pececito. William Branham, tú dale la vida. Dice William Branham, el profeta, el hermano Branham. Pececito, Jesucristo te da la vida. ¿No es así? ¿Quién está reinando? Jesucristo. ¿Pero qué vaso usa? ¿El que va a tomar su lugar? Bueno, fíjalo. Porque es menester que Jesucristo, fíjese, con acento, pronombre personal, que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. ¿Por qué? La misma voz que levantó a Lázaro levanta a los muertos. No es la voz de William Branham. No. Es la voz de aquel que levantó a Lázaro, pero usa un vaso. No es William Branham reinando, es Jesucristo, pero usa a un vaso para orar. Ahora sí me estoy sintiendo religioso. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está, exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueran sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? En otras palabras, si los muertos no resucitan, ¿por qué es que gente se bautiza por sus parientes que han muerto? ¿Vio? Porque su pariente no tuvo tiempo de bautizarse. Hay religiones que se bautizan por su pariente que murió sin Cristo. ¿Y por qué se bautizan por los muertos? Si al cabo no se van a levantar los muertos. ¿Me entiendes? A eso se refiere Pablo ahí. Vamos a leer Hebreos 1. Ya me dieron la señal, me tengo que apurar. Hebreos 1. Cuando falten unos 3 minutos me vuelve a dar la señal. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo y a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, y por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, este es Jesús, y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho una purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre, y él será a mí hijo. Ahora la primera parte se cumple Jesucristo, Él es el resplandor. Pero entonces Él vino para redimir a ese hijo. Ahora fíjense, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. ¿A cuál de los 7 ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Pero aquí bajó los 7 ángeles, la nube, una ceremonia pública. Dijo, este es mi hijo, este es el que me representa, este es el que me está representando en el tiempo final, es el ángel que yo escogí. ¿A cuál de los otros ángeles escogió? Nomás a un ángel, el profeta del tiempo final, William Marion Branham. Se cumple en su doble cumplimiento de la escritura en este tiempo final. Verso 13. Pues a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra. Dice, ahí lo verá el hermano hereje. El profeta dijo que los 7 ángeles estaban en su diestra.
Pero ¿a cuál de ellos le dio toda la potestad? Cuando vino la nube, digo, a autoridad suprema, deidad suprema, 7 ángeles. ¿A cuál de ellos le dijo, siéntate a mi diestra? Ahí estuvo Pablo sentado, ahí estuvo Ireneo sentado, ahí estuvo Martín sentado. Pero ¿a cuál es el que va a ver la resurrección de los muertos? ¿A cuál ángel? William Marion Branham se sienta a la diestra de Dios hasta que pone a los enemigos por debajo de sus pies. Oremos. Padre, te damos gracias por todas las cosas. No terminamos, Padre, y me fui muy rápido. Pero Señor, si tu pueblo te ama, y en verdad, Señor, me ama, porque no te puede amar a ti sin amarme a mí. Señor, yo te amo con todo mi corazón. Yo amo a este pueblo, Señor. Si hay alguien que no entiende algo, Señor, ayúdale que no vaya con alguien más, que venga conmigo. Allí en la quietud de nuestro cuarto, Señor, iremos a través de aquello que ha predicado y enseñado tu profeta. Señor, yo soy un inservible, un miserable, pero he pasado, Señor, las noches y los días en mi cuarto, así como tu profeta me dijo, que como obrero debiera pasar mi tiempo en la quietud de mi cuarto. Y mucha gente me ha malentendido, Señor. Yo no he andado corriendo de aquí para allá como un político, Señor, tratando de ganarme la confianza del pueblo a través de platicar con ellos, sino que he cumplido la palabra de tu profeta, que me amonestó que me quedara yo escudriñando, Señor. Ya tengo 5 años, Señor. Ahí me paso las horas y los días, Señor, tratando de oír lo que tu profeta nos trajo para poder ayudar a tu pueblo. Mi corazón se quebranta, Señor. Yo los amo con todo mi corazón. Señor, ayúdales. Si algo no entiende uno, aún después de platicar, que se quede ahí quieto, que se quede amoroso, que se quede amándote a ti, porque yo entiendo por medio del mensaje que si tú no revelas, no hay quien pueda revelarlo. Tú eres, Señor, y aquel que tú has escogido, Señor, vendrá a ser la imagen de ti, del Hijo, Señor, que vino a redimir. Y un día viene ese gran día, viene la manifestación de los hijos de Dios. Esperamos ese día glorioso, cuando venga la resurrección, Padre, y vendremos a ser semejantes a ti, cuando seamos transformados de este cuerpo corruptible y este cuerpo mortal a la incorrupción y a la inmortalidad. Entonces seremos dignos de encontrarte a ti. ¿Cómo te podemos ver a ti, Señor, si no somos semejantes a ti? Oh Padre, estamos cansados de este mundo, de esta tierra, pero tú en tu misericordia, como en los días de Noé, tu paciencia se ha alargado, Señor. Ven a nosotros, Señor. Si algo nos falta o lo que nos falte, ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo a través de la tierra, los 4 contornos. Revela tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden llamar a los niños si quieren venir o se pueden quedar afuera. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Yo sé que en vez de decir mi Biblia me encuentro perdido, pero al estar cantando me acordé. Aquí tengo anotado en el verso 1 del capítulo 2.
cuando el profeta da la interpretación de lo que es su diestra. Dice en el libro Nuevo de las Edades, página 545, dice, bajo control. Dios, ¿a cuál de los ángeles lo tuvo bajo control en su diestra? Hasta que pone a sus enemigos debajo de sus pies. El único, William Branham. El mensaje de él todavía sigue. Y esta generación va a ver el cumplimiento de todas las cosas, la resurrección de los muertos. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Vivir tan cerca de él, amorosos. Buscar, como prediqué la otra noche, esas dracmas que se han perdido, ese gozo, paz, tolerancia, benignidad, amor fraternal. Porque, hermanos, nada más nos podrá tener ahí, que seamos dignos de estar en la resurrección. Es la cosa más tremenda. Hemos sido hallados dignos de estar en la aclamación, pero estaremos en la resurrección. Es la que vale, mis hermanos. Si estamos en la aclamación, realmente estaremos en la voz de resurrección. Vamos a cantar, oh, cuánto amo a Cristo. 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 Porque Él a mí me amó. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Número 12 de los libros en inglés. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios. Todos sus siervos y los que le teméis, alabadle. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, 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 porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reinará. Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reinará. Y salió
alabad a nuestro Dios. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios. Todos sus siervos y los que le temen, alabadle. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya.